En esta hora quiero impartir de parte del Señor un mensaje especial, un mensaje hermoso, un ánimo ferviente a todo aquel que cree en esta palabra, a todo aquel que cree en el llamado del Señor. Hay un llamado en esta hora para usted, querido hermano, querido amigo, que nos mira a través de este medio, que estás conectado allí, y la bendición de Dios puede fluir a tu vida si en esta hora tú te conectas con Jesucristo. Gloria al Señor, porque Cristo te manda decir esas palabras hermosas: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay una promesa allí, hay una esperanza de que siempre estará el Señor de la gloria sustentándonos con su mano poderosa, y que en medio de la adversidad y la situación difícil, y que en medio del desespero de la humanidad, un pueblo se levanta glorioso, un pueblo no entra en cuarentena, aleluya, hablando en un término espiritual, un pueblo cree, un pueblo se erige, se levanta como un estandarte, recordando que tenemos a Jehová Nisi. Él es nuestro estandarte, nuestra bandera, y en esta hora de manera especial está con nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Así que en esta hora tengamos ánimo, tengamos recobrando las fuerzas, fortaleced las rodillas endebles, como dice la palabra del Señor. Quiero leerles allí en el segundo libro de Samuel, el capítulo 3. Hay una historia allí un poco bastante diciente para nosotros en esta hora especial que anunciamos esta palabra. Hay una historia hermosa allí en el segundo libro de Samuel, el capítulo 3. Me habla en ese capítulo de que había una guerra entre la casa de Saúl y la de David, y aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, es decir, por la casa de aquel que en el momento ya no era el ungido de Jehová. En este momento David era el rey de Israel, y aún Abner estaba en contra de todo lo que David estaba haciendo, y aún Abner estaba dándole el lado a aquel a quien Dios había desechado. Bendito sea su nombre. Déjeme decirle que hay que tener cuidado de estar en contra de aquellos que caminan íntegramente con el Señor. Hay que tener cuidado, aleluya, de estar en contra de aquellos que en medio de todo tiempo están fervientes, están de rodillas, están sumisos a este evangelio especial. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así que esta historia nos narra y nos muestra todas estas vivencias que suceden allí. Gloria al Señor. Y quiero expresar en esta hora textualmente la historia que dice que salió Joab de la presencia de David. Y recuerde que Joab era parte de en medio del lado de David y estaba con él, aleluya, oh gloria al Señor. Y salió Joab de la presencia de David y envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Es decir, le dieron muerte a Abner, aquel que estaba en contra, aquel que estaba en oposición, aquel que se había equivocado y había torcido el camino, es decir, se había desviado de lo correcto, se había dejado de apoyar a aquel a quien estaba con Dios, aquel a quien tenía la bendición de que Dios estaba con él. En este caso, el rey David. Gloria al Señor. Déjeme decirle que Abner muere allí, y cuando David supo esto, dijo: oh, yo soy inocente, y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de Joab quien padezca, que nunca falte quien padezca flujo, ni que falte leproso, ni que falte
falte quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Mire toda esa tristeza que se vendría sobre aquel que había derramado sangre. Aleluya. Y me llama la atención, hermanos, en esta hora, que en medio de esta tribulación, en medio de todo esto, había sido muerto Abner. Gloria al Señor. Entonces David le dijo a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, dice el verso 31 del segundo libro de Samuel: bueno, rasguemos nuestros vestidos, vistámonos de cilicio, ceñidos de cilicio, y hagamos duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro, iba detrás de la caja donde habían metido a Abner, iba tal vez en el velorio, en el entierro. Iba David en esa procesión allí donde había tristeza, había melancolía, había llanto, había lloro, había frustración por lo que había sucedido. Bendito el Señor Jesús. Y sabe que David iba detrás del féretro y había convocado al pueblo y le había dicho: vamos a llorar, vamos a bañarnos en cilicio, vamos a estar en tristeza, vamos a estar melancólicos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a movernos aquí en medio de esta circunstancia y vamos a comportarnos como tal. Era una circunstancia de tragedia, era una circunstancia que no era favorable, que no era bonita, que no era agradable, que no era algo hermoso, que no era algo que cualquiera quisiera. No, era un entierro, era una muerte que, aunque era algo que había sucedido por causa de sus propias razones, por causa de su propio comportamiento, era triste lo que estaba pasando en medio de este reinado de David. Y por eso David dice: vamos y vamos detrás del féretro y vamos llorando y rasguemos nuestros vestidos y hagamos llanto y estemos en esto y lo otro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, es decir, David, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Todo el pueblo lloró. Todo el pueblo se metió en la tristeza que David, como el rey del momento, como el ungido de Jehová, como el que llevaba el báculo de la orden, el que tenía en ese momento el ministerio de guiar al pueblo, el que tenía en ese momento la bendición de tener el control del pueblo de Dios. Aleluya, bendito su nombre. Aunque él tenía todas esas bendiciones, no podía hacer nada por la muerte de Abner. Gloria al Señor. No podía hacer nada sino decirle al pueblo: lloremos, desconsolémonos aquí, entremos en luto, entremos en llanto, entremos en tristeza, entremos en melancolía, porque estamos en un velorio, porque voy detrás del féretro. Es palabra de Dios que David iba detrás del féretro y no pudo hacer nada. Y aunque tenía todo el control y tenía la bendición de Dios, no pudo hacer nada por Abner, que había sido muerto a mano de Joab. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Esto nos muestra la fragilidad que tiene el ser humano. Esto nos muestra, querido oyente que me escuchas, esto nos muestra que aunque nosotros creemos a veces tener el control de la situación, que aunque nosotros creemos que por una posición social, que por un estandarte económico, que por un beneficio familiar, que por un beneficio en medio de la sociedad, que por una profesión que nos eleva a cierto puesto en medio de esta sociedad que tanto demanda, a veces creemos que tenemos el control de nuestra vida. Pero déjeme decirle que la palabra nos muestra que Jeremías reconoce, aleluya, Jeremías el profeta, el escatólogo, él reconoce y dice: he entendido, Dios, que no es del hombre guiar su camino, no es del hombre enderezar sus pasos, aleluya. Lo que nosotros vivamos, lo que nosotros estemos pasando, lo que nosotros estemos en este momento experimentando, aleluya,
aleluya, no es que nosotros lo hayamos preferido así, es que Dios siempre tiene el control de todo. Y necesitamos en esta hora que alguien comprenda esto, aleluya. Esto que está sucediendo a nivel mundial, Dios tiene el control de todo esto. Dios tiene metida su mano poderosa y algo nos quiere enseñar el Señor Jesucristo. Oh, raíz y linaje, no por nada en este año el consistorio nuestro de ancianos tenía este lema tan hermoso. Esta bendición nos muestra algo, este lema, raíz y linaje. Oh, Dios quería que nosotros, su iglesia, volviéramos al principio, acordarnos de dónde venimos, acordarnos de esas raíces, acordarnos, aleluya, de esas épocas en que no había sonido, no había micrófono, no había organetas, no habían los templos como tal, como hoy en día tal vez, no había comodidades como en las cuales hoy estábamos un poco abalconados, un poco acomodados allí, estábamos quietos, estábamos tranquilos porque todo marchaba bien, porque era fácil para nosotros vivir el evangelio en este momento. Es fácil, es sencillo, pero tal vez Dios quería que nos acordáramos, aleluya, de la época en que hubo persecución, de la época en que los apóstoles tenían que encerrarse para compartir el pan y las oraciones, tenían que ir de cueva en cueva, tenían que ir de casa en casa, tenían que ocultarse porque los buscaron para matarles, y en esa época tuvieron que desabalconarse, tuvieron que huir porque al principio estaban, cuando vino el día de Pentecostés que registra Hechos capítulo 2, ellos comenzaron a quedarse en Jerusalén. Y ahí compartían el pan, las oraciones, y la Biblia enseña que traían, aleluya, las ofrendas, y traían las heredades, y vendían las heredades, y vendían las propiedades, y la traían a pies de los apóstoles. Y entonces en medio de esto dice que se repartía cada uno según su necesidad. Eso está en el libro de los Hechos, el capítulo 4, y aún en el capítulo 5 nos habla de esto, y dice que no había necesidad entre ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque todos ellos eran repartidos allí, y era todo distribuido de manera especial, de manera que no padecían ninguna circunstancia adversa. Y entonces se acomodaron ahí y se les olvidó la orden que el Señor les había dado, que había que comenzar en Jerusalén, pero que había que proseguir hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Y por eso empezó a haber persecución, y por eso usted encuentra que Pedro termina corriendo a Jope, y por eso usted encuentra que Felipe, aleluya, termina siendo enviado al desierto, un lugar donde cualquiera diría: ¿qué voy a hacer allá? Allá no hay nada, no hay nadie. Pero sí había un etíope, había un eunuco que necesitaba de este Cristo poderoso. O en medio de esta circunstancia usted ve y encuentra que mataron a Esteban a piedra, y en medio de toda esa adversidad los apóstoles tuvieron que salir, tuvieron que desabalconarse, tuvieron que ir a los lugares, tuvieron que llevar el evangelio. Yo creo que es tiempo, iglesia, de que entendamos que estas circunstancias nos están obligando, nos están llevando, nos están, aleluya, levantando para que nos desacomodemos de ese puesto en el que estábamos, para que nos quitemos esa comodidad que teníamos y salgamos a predicar esta palabra, aleluya, y le hablemos a nuestros familiares inconversos, y le hablemos a nuestros vecinos que tal vez no han conocido de este Dios poderoso. Es hora de que la iglesia comprenda que no es lo mismo, aleluya, tener el control de cierta circunstancia creyendo que se tiene. Oh, no es lo mismo que entender y comprender que Jesucristo es el dueño de todas las cosas, aleluya, y que Jesucristo es quien tiene todo y ejerce el dominio y ejerce autoridad y ejerce todo el control de toda situación, aleluya, aún la que estamos viviendo en estos momentos. ¿Sabe, mi hermano, que David, con todo y lo que tenía, no podía hacer nada para poder devolverle la vida a Abner? No podía hacer nada David, solo ir detrás del féretro, solo ir detrás y convocar al pueblo a decir: no podemos hacer nada,
ya esto sucedió, ya es hora de llorar, es hora de lamentarnos, es hora de bañarnos en cilicio, es hora de rasgar nuestros vestidos. Es decir, había conmoción por lo que había sucedido. Y aunque eran unas cuestiones allí que habían pasado en medio del reinado, y aunque había ahí algo del pasado a través del reino que tuvo Saúl, y aunque había allí algo que necesitaba ser ajustadas algunas cuentas, déjeme decirle que esa muerte causó tristeza y causó conmoción y causó melancolía, pero no había nada que hacer. Muy diferente a cuando entendemos que Jesucristo, aleluya, tiene el control de todas las cosas. Es muy diferente, bendito el Señor, cuando lo miramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, encontramos una historia especial. Y tú que estás escuchando esto, mi hermano querido y amigo, que estás conectado en este momento, necesitamos en esta hora que de una manera hermosa usted se conecte. Ya está a nivel físico, a nivel cibernético, pero ahora conecte su mente con lo que Dios quiere decirle en esta hora. Conecte su mente con el Evangelio del Señor y con el llamado que Cristo tiene para usted en este momento. Conéctese con el mensaje que Cristo quiere transmitirnos en esta hora. Aleluya, bendito sea su nombre. Déjeme decirle, hermano querido, que no es lo mismo que el hombre tenga el control de la situación, entre comillas, porque nunca lo tiene, aleluya, a que Jesucristo, y entendamos que Jesucristo tiene el control de la situación, porque aunque el hombre crea que tiene el control de la situación, oh aleluya, aleluya, siempre lo tendrá el Señor. Pero no es lo mismo, no es lo mismo entenderlo, no es lo mismo entenderlo que no entenderlo. Hay personas que no entienden esto. Hay personas que no comprenden a dónde llega la magnitud del poder de Dios. Hay personas que no han comprendido el llamado. Hay personas que no han comprendido que esto que está sucediendo nos está, aleluya, involucrando a nosotros como iglesia del Señor a que despertemos, como dice la palabra. Oh, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Gloria al Señor. Es un llamado, es una convocatoria a que despertemos, a que nos pellizquemos, a que nos levantemos y nos demos cuenta de que todo esto que está sucediendo es sencillamente un ajuste de Jesucristo a su iglesia, aleluya, un llamado para que nosotros dejemos esa comodidad, para que nosotros dejemos, oh, yo quiero imaginarme, hermano, escúcheme, yo quiero imaginarme cuán lleno estará el siguiente culto en el que podamos estar como hermanos adorando al Señor sin límite de cantidades, sin límites de espacio, sin separación entre hermano y hermano. Oh, cuán lleno estará, cuánto aplaudirá usted cuando haya que aplaudir al Señor, cuánto adorará usted cuando haya que adorarle, cuántos levantarán sus manos cuando haya que levantarlas, cuántos adorarán, aleluya, cuántos irán al altar en el momento en que haya que hacerlo, porque ahora valoramos todo eso, porque estábamos abalconados en algo y Dios quería enseñarnos a valorar, aleluya, el congregarnos, pero también quería enseñarnos el Señor el tener que valorar la vida espiritual familiar, la vida espiritual evangelística, la de llevar este mensaje. No es ir a cantar a la iglesia, no es ir a sentarte en la iglesia, no es ir cada domingo a la iglesia, es predicar esta palabra. La orden de Jesucristo fue ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, aleluya, a toda criatura. Bendito el Señor. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 11, me muestra una historia muy diferente a la que ya vimos allá con el rey David, muy distinta. Hay algo más especial aquí, dice la palabra, que aconteció después que él, Jesucristo, iba a la ciudad que se llama Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud.
Déjeme decirle que a Jesucristo siempre le ha seguido una gran multitud. Aún en esa época le seguían grandes multitudes. Hoy todavía millones de personas somos seguidores de este Cristo poderoso. Hoy tú puedes sentirte bendecido allí donde estás en este momento conectado. Tú puedes sentirte bendecido, puedes sentirte alegre, puedes sentirte confiado, puedes sentirte escogido, porque lo somos, dice la palabra, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, aleluya. Pero no para sentarnos, no para ubicarnos, no para cantar nada más en la iglesia, no para llegar y llevar la ofrenda y cumplir con los horarios, no, sino para que anunciéis, dice la palabra, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Oh, bendito el nombre de Jesús. Así que a Jesucristo lo seguían multitudes y todavía hoy le seguimos multitudes, y déjeme decirle que le seguirán multitudes desde ahora y para siempre, porque esto no acaba, hermano. Esto es una eternidad con el Señor, aleluya. El que vive el evangelio entiende que tendrá una eternidad con Jesucristo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, dice la Biblia, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Oh, bendito el Señor, la cual era viuda, y había con él mucha gente de la ciudad. ¿Qué ambiente encuentra el Señor? También un velorio, también un entierro. Iban rumbo al cementerio con un joven que había fallecido. Pero este joven tenía cierta cualidad. Era el hijo único. Era el que le quedaba a una mujer que también tenía una cualidad. Era viuda. Es decir, que su esposo, su marido, había fallecido. Entonces solo le quedaba a este joven. Pero ahora este también había fallecido. Es decir, a esta mujer no le quedaba nada, solo la tristeza, solo la melancolía, solo el llanto, el lloro, tal vez la decepción, tal vez la amargura de la vida. Esta mujer no tenía esperanza, ya su hijo ni siquiera estaba enfermo. Oh, la Biblia no me muestra por qué causas habría muerto, pero no había esperanza humanamente hablando, no había nada que hacer. Gloria al Señor. Era un camino de llanto y todo el pueblo, dice la Biblia, que iban con él, aleluya, iban acompañando a esta viuda en medio de su dolor, en medio de su situación adversa, iban acompañándola, iban llorando con ella. Y es el ambiente que encuentra el Señor allí en ese lugar llamado Naín. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo unas hermosas palabras. Se le acercó el Señor y le dijo: no llores. Oh, gloria al Señor. Oh, qué lindas palabras del Maestro. Oh, yo siento que el Maestro en esta hora, tal vez a alguien en medio de su dificultad, en medio de su adversidad, le dice: no llores, cálmate. Aleluya. Cálmate, Jesucristo tiene el control de todo. No llores, mi hermano, mi hermana. No te angusties, no te acongojes, no te opresiones tú mismo, tú misma. No te sientas, aleluya, derrotado. No te sientas quebrantado. No llores, pueblo mío. Esto se conecta con lo que leímos al principio en Isaías. No temas, aleluya, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, qué bendición tan grande. Oh, qué palabras tan alentadoras. Pero tal vez alguno que estaba al lado de esta mujer y oyó que Jesús le dice: no llore. Tal vez alguien dijo: oh, pero este hombre, ¿qué le pasa? Este hombre decirle a la mujer, madre de este niño, de este joven, que no llore cuando acaba de perder su esposo hace un tiempo y ahora lo único que le queda lo perdió. ¿Cómo le va a decir que no llore? ¿Cómo se atreve? Tal vez algunos lo tratarían de atrevido, tal vez algunos lo tratarían de insensible. ¿Cómo así que le pide que no llore? Lo que pasa es que cuando Dios llega donde está la adversidad, todo cambia, aleluya, todo se transforma. Cuando Dios llega donde está la situación difícil, por eso la palabra enseña
que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Gloria al Señor. Y en medio de esta dificultad, iglesia, que a nivel nacional e internacional se está viviendo, déjeme decirle que la iglesia del Señor saldrá a flote. Aleluya. Saldremos a flote, saldremos victoriosos, saldremos bendecidos, porque hay un Dios que nos recuerda: esfuérzate, aleluya. Y hay un Dios que nos recuerda que no temamos, que no lloremos, que no desmayemos, porque Él es nuestro Dios que nos esfuerza. Él es nuestro Dios que nos da fuerza. Él es nuestro Dios, aleluya, que nos recuerda, que nos sustenta con la diestra de su justicia. Y he aquí, la justicia de Dios es lo más grande que existe. Las naciones tienen sus errores, las naciones, los reyes, todos tienen sus errores, los presidentes, todos los gobernantes tienen errores, nosotros tenemos errores, los seres humanos nos equivocamos a diario. Oh, pero conocemos uno que no tiene error de cálculo, que no falla en sus creaciones, que no falla, no hace intentos. Dios no hace intentos de nada. Él tiene control de todo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, cuando le dijo: no llores, acercándose, tocó el féretro. Oh, aleluya. Y los que lo llevaban se detuvieron. Quiero enfatizar en esta parte, porque ahorita leímos que el rey David iba detrás del féretro de Abner, iba en el entierro, iba en la procesión, iba llorando y diciéndole al pueblo que llorara. Oh, gloria al Señor. Iba diciéndole al pueblo que no había nada que hacer, que lo único que quedaba era tener un ambiente de tristeza, que lo único que quedaba era tener un ambiente de lloro, que lo único que quedaba era desahuciarnos a caer de rodillas y llorar y quebrantarnos en silicio y quebrantarnos allí y postrarnos, porque el hombre no tiene poder, el hombre no tiene autoridad sobre la muerte. Conocemos y predicamos uno, aleluya, que tiene todo el control y el poder, la autoridad y el dominio y la soberanía por encima de la muerte, que es lo que el ser humano no ha podido controlar. Oh, bendito el Señor, ni lo podrá, porque Jesucristo es el único que Él ha podido decir: yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creen eso en esta hora? Oh, yo te invito a que alabes a Dios allí donde estés, que le des gracia, que comprendas que esto no es más que un aviso de parte del Señor para recordarle a su iglesia que en medio de todo esta necesidad global, Él está con su pueblo. Aleluya. Oh, el Señor tocó el féretro. Y la Biblia me enseña que los que estaban allí, cuando sintieron, los que lo llevaban, dice, cuando sintieron, pararon. Pero Él no los tocó a ellos. ¿Por qué tuvieron que parar? Jesús no tocó a los 4 hombres, los 6, los 8 que llevaban el féretro. Él tocó fue el féretro por detrás. Dice, acercándose tocó el féretro. Aleluya. Y los que lo llevaban se detuvieron. Esto significa que cuando Jesús tocó el féretro, poder surgió, salió de Él. Aleluya. Y los que llevaban el féretro, aunque Jesús no los había tocado a ellos, ellos sintieron la magnitud de su fuerza, de su gloria. Ellos sintieron tal vez un corrientazo. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Quién tocó esto? ¿Quién jaló? ¿Quién fue el que tiró el jalón? ¿Quién de ustedes? Tal vez entre ellos se preguntaban, pero se detuvieron porque algo sintieron. Es decir, que cuando Jesucristo llega a un lugar y encuentra una situación de melancolía y encuentra una situación difícil, o Él con un toque de su gloria puede cambiar todo. Aleluya, bendito el Señor. Y cuando se detuvieron los que lo llevaban, Jesús dijo al joven: a ti te digo, levántate. Oh, aleluya. Qué bendición tan grande, hermano. Qué palabras tan lindas. Entonces yo me imagino, hermano, escuche, querido hermano y oyente, yo me imagino que en ese momento
Aquel que había dicho, aquel que tal vez había murmurado y había dicho, ¿por qué le dice a la viuda que no llore? ¿Por qué le dice a esta madre que no llore? ¿Y quién es este insensible que viene aquí a perturbarle el llanto a esta mujer que tiene todo el derecho a llorar? O yo me imagino el que había pensado así, o el que había contaminado al otro para que pensara así también. Yo me lo imagino después analizando y diciendo, oh, con razón le dijo no llores, si él tenía algo especial para hacer. Oh, con razón le dijo. Oh, por eso fue que le dijo no llore. Mira eso, lo levantó. Mira esto, este joven se incorporó. Mira eso, este joven se levantó allí de su muerte. Pero ¿cómo es posible? Si nosotros estuvimos en el velorio, si lo vemos allí, si está frío de hace rato, si vemos que su cuerpo ya está morado, si tal vez ya estaba empezando a tener mal olor, uno no sabe. En ese entonces había ciertos criterios, había cierta estructura social para hacer estos entierros. Oh, déjeme decirle que se esperaba hasta lo último. Oh, gloria al Señor. Pero aleluya, en medio de esa dificultad, en medio de ese lloro de esta viuda que no le quedaba nada, déjeme decirle que el que había llegado a ese lugar, aleluya, es el que sí tiene el control de todo, es el que sí maneja todo, es el que tiene toda la autoridad, es el que cambia la circunstancia, es el que levanta al caído, es el que devuelve a la vida a los que han muerto, como nosotros un día que estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra, pero Él os dio vida juntamente con Cristo, y por gracia hoy tú, yo y todos aquellos que su nombre ha sido invocado en nuestras vidas, por gracia sois salvos, aleluya. Déjeme decirle, hermano, que en esta hora quiero que usted analice las circunstancias, y aunque eran las mismas, era un velorio, era un entierro, había un féretro, había una gente que llevaba el féretro, pero el hombre en el pasado, el rey David, con todo su control, su dominio sobre el pueblo, su tenacidad como rey, su corazón conforme al de Dios, aleluya, con todo y eso el hombre no podía hacer nada, porque el hombre no puede hacer nada, el hombre no puede hacer nada, hermano, por el ser humano, el hombre no puede hacer nada por la circunstancia difícil, por más que los gobernantes quieran solventar situaciones, no podrán hacer nada, aleluya. Ya vemos cómo se están rindiendo en muchos lugares, pero pueblo de Dios, no te rindas, no llores, no desmayes, aleluya, porque ha llegado Cristo a tu situación adversa, ha llegado el Señor a este momento de adversidad, ha llegado el Señor a este momento de melancolía, y con su mano poderosa, aleluya, Él tocará la situación. Tocó el féretro, aleluya, y hubo un poder especial que los que lo cargaban lo sintieron, y este joven se levantó, gloria al Señor. Y entonces dice que se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, a la misma que tal vez le dijo ahorita unos minutos antes no llores, y de pronto hasta ella misma pensaría, ¿y qué le pasa? Este atrevido, ¿cómo me pide que no llore? ¿Cómo es posible si yo perdí a mi hijo y hace un tiempo perdí a mi marido? ¿Cómo no voy a llorar en medio de una circunstancia de esta? ¿Cómo no voy a llorar en medio de esta situación? El mismo que le había dicho no llore, ahora le traía la respuesta, aleluya. Ahora le traía las razones por las que minutos antes le decía no llores. ¿Sabe qué, iglesia del Señor? Ha llegado tu bendición. Si tú lo crees en esta hora, si tú lo crees en este momento, ha llegado tu victoria, aleluya. Ha llegado el momento en que la iglesia se erija, se levante y diga, nosotros tenemos algo especial, nosotros tenemos un Dios que nos dice no temas, no desmayes, recuerda que yo soy tu Dios que te esfuerzo, recuerda que yo te sustentaré con la diestra de mi justicia, recuerda que no te dejaré desfallecer, porque Él le da fuerzas al cansado, Él levanta al caído, Él, aleluya, multiplica las fuerzas. ¿Sabe a quiénes? A los que no tienen ninguna. Oh, gloria al Señor. Qué diferencia tan grande. Qué diferencia entre el pasado, que iba David detrás del féretro, pero no pudo hacer nada sino llorar y poner al pueblo a llorar. Déjeme decirle que al final de esta historia de la viuda de Naín, dice que todos tuvieron miedo, les dio miedo, pero ¿sabe qué? Glorificaban a Dios diciendo, oh, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, a su pueblo. Sabe que los milagros del Señor Jesús están dispuestos, disponibles,
activos, están listos para su pueblo. Así que déjame decirte, hermano, y después de esto dice, se extendió su fama por toda la región. Sabe que la fama del Señor en esa época iba de boca en boca cuando hacía un milagro. Por eso cuando llegaba a un lugar se atiborraba la gente. Pero en esta hora, aleluya, yo te recuerdo de parte del Señor, iglesia. Te recuerdo que ya nosotros somos los que nos toca llevar esta fama del Señor. Nosotros somos los que nos corresponde llevar este evangelio. Y déjeme decirle que si usted no lo hace, la Biblia dice que las piedras clamarían, las piedras hablarían, gloria al Señor. Porque tiene que haber una iglesia que diga que nosotros en medio de esta adversidad vamos a levantarnos, vamos a creer, vamos a comprender esta palabra, vamos a erigirnos gloriosos, vamos a elegirnos en una estirpe, aleluya, como lo que somos, pueblo adquirido por Dios. Pero para esto, para que llevemos estas virtudes, para que digamos qué es lo que Él ha hecho con nosotros, para que Él sepa, aleluya, quién Él, el mundo sepa el Dios que tiene su iglesia, aleluya, la iglesia del Señor. Oh, el hombre no puede hacer nada por la circunstancia, pero Dios llegó donde había un féretro, había un muerto, aleluya, y lo tocó y hubo grande victoria. Sabe, mi hermano, mi hermana, que en esta hora te sientas tal vez conmovido porque tu situación está dura, porque la cruda realidad es cierta. Tal vez en este momento hay muchos desesperados, hay muchos llamando telefónicamente, hermano, estoy desesperado, hermano, aconséjeme, no sé qué hacer, hermano, ayúdeme, ¿qué podemos hacer en medio de esto? O hay una palabra de aliento para ti en esta hora, y es de parte del mismo Dios diciéndote: no llores, aleluya, no llores, gloria al Señor, no llores. Déjame decirte que Cristo Jesús tiene el control de todo esto. Cristo Jesús ha llegado a esta circunstancia adversa, y en esta mañana, si usted lo cree, gloria al Señor, sabe que nosotros vamos a orar en esta hora por las peticiones que usted tenga. Iglesia del Señor, iglesia a nivel nacional, iglesia fundadores, nosotros en esta hora vamos a orar de manera especial. O hay gente que dice: se acabó la iglesia. No se acabó. De hecho, se multiplicó, gloria al Señor, porque en una iglesia donde había una escuela dominical a la semana y una iglesia tenía 50 miembros, ahora en esa iglesia hay 50 escuelas dominicales a la semana. Bendito el Señor. Si en fundadores había 800 miembros, ahora hay 800 escuelas dominicales. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe algo, hermano? Déjeme decirle que en medio de toda esta oscuridad que el planeta está pasando, hay una voz de aliento, hay una voz de esperanza, hay una voz, porque nosotros sabemos quién ha de venir, y el que ha de venir vendrá y no tardará, gloria al Señor. Pero en esta hora, aleluya, quiero recordarte que esta adversidad pasará, porque Cristo nos dice en este momento: pueblo mío, no llores, aleluya, que yo he llegado. No llores, que ya llegué aquí y voy a hacer un milagro y voy a hacer algo especial. Yo quiero orar a través de este medio. Yo quiero interceder en esta hora por alguien que yo sé y siento que hay alguien que cree que esto no tiene salida. Yo he oído gente decir: esto va para peor, esto se va a acabar, ya esto no hay nada que hacer. Déjeme decirle, hay mucho que hacer, hay mucho que decirle a la gente, que este Cristo es poderoso. Vamos a orar de manera especial por las necesidades. Si hay algún necesitado, si hay alguien que tiene una necesidad especial allí en su vida o en este momento, es ideal para que usted crea en esta palabra, aleluya, para que usted crea que Jesucristo le mandó a decir: no llores, gloria al Señor, no llores. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Iglesia del Señor, Jesucristo ha llegado. Jesucristo está metido en medio de esto y Él tiene el control. Alguien me preguntó, alguien me llenó de fe diciéndome: ¿esto es del diablo o esto es de Dios?
Y yo respondí sin dudar, esto es de Dios. Entonces ese alguien me dijo, entonces Dios controla esto. Gloria al nombre de Jesús. Eso me llenó y me fortaleció en tal manera que Dios me regaló este mensaje. Oh, el hombre no puede hacer nada, el ser humano no puede hacer nada. David no pudo hacer nada por el féretro de Abner, pero Cristo tocó el féretro y hubo una resurrección. Un cuerpo muerto volvió a la vida, una viuda llorando volvió a sonreír, un pueblo que lloraba volvió a danzar y a glorificar a Dios. En el pasado David los puso a orar, ahora Cristo los pone a cambiar esa estructura de su mente y quitar la tristeza y quedar asombrado por medio de su poder divino. Alguien quiere orar en esta hora, aleluya. Alguien está conectado con el Señor en este momento, que sienta que Dios le ha hablado, que sienta tranquilidad a través de esta oración. Yo quiero orar para que tu necesidad sea acobijada por la poderosa mano del Señor Jesús. Oremos, pueblo del Señor. Soberano Cristo amado, Rey de reyes, Señor de todo el universo, aleluya. Oh Cristo, tú tienes el control de todo. Tú eres grande, tú eres sublime, Señor. Oh bendito por los siglos eres, Maestro. Tú tienes todo el control, tú tienes todo el dominio, Señor, de toda esta necesidad mundial. Señor, mira a mi hermano, a mi hermana allí en sus hogares, donde estén en este momento. Oh, que están orando aquí en medio de esto, aquí junto a tu siervo están orando, Señor. Deja, oh Dios mío, ayuda, Señor. Quita todo impedimento, quita toda necesidad de ellos, de nosotros en este momento, en tu nombre, Jesús. Las necesidades de tu pueblo y no tu pueblo están delante de tu presencia. Mete tu poderosa mano, Señor, y ayúdanos de manera especial, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay solvencia, hay solución, hay bendición de lo alto para una dificultad en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, aleluya.